Hola museonautas, ¿listos para la siguiente aventura? Hoy continuaremos recorriendo la Basílica de Guadalupe y visitaremos el Museo del Tepeyac. Para no perdernos, tomaremos como referencia el Museo Guadalupano, el cual ya visitamos. Y es que este lugar es tan grande, vamos a seguir encontrando más y más cosas. Por ejemplo, este museo yo no sabía que existía, lo encontré después, y eso porque por azares del destino lo vi marcado en uno de los mapas que están alrededor del recinto, pero en Google Maps no estaba, y después de mucho buscarlo, finalmente lo encontré. Pero bueno, ya no los entretengo más. Aquí tenemos el Museo Guadalupano que visitamos anteriormente. Del lado derecho hay una pequeña explanada que tiene unos cuadrados marcados en el suelo. Vamos a visitar primero este lugar y después el museo. En el fondo se pueden ver algunos lugares que ya visitamos: la nueva basílica, el carrillón, el templo expiatorio a Cristo Rey. Incluso ahí se ve la cima del cerro del Tepeyac y la capilla del Cerrito. Y ahí están los vidrios que rodean al Museo Guadalupano. ¿Por qué venimos a este lugar? Porque en el Museo Guadalupano vimos que una forma en la que los indígenas expresaban su felicidad era a través del baile, y esa tradición sigue perdurando hasta el día de hoy. México es un país rico en tradiciones y costumbres, y en cada una de sus comunidades hay danzas diferentes, y cada uno de los pasos, así como las vestimentas, tiene un significado profundo. Obviamente tenemos que ponernos a investigar cada una de esas danzas. Entonces, cuando una peregrinación viene de alguna región, también traen a un grupo de danzantes que realizan la danza característica de esa región. Esa es su forma de agradecerle a la Virgen de Guadalupe. Entonces, en este espacio es donde se presentan los grupos de danzantes para que no les bloqueen el paso al resto de las personas que vienen de visita a este lugar. Los cuadros marcados sobre el suelo son los espacios establecidos para que cada grupo de danzantes ahí interprete su danza. De esa forma pueden bailar con total libertad y no van a estar chocando con otros grupos de danzantes. Antes, las danzas se realizaban enfrente de la Basílica de Guadalupe, pero para una mayor comodidad, los danzantes fueron asignados a este espacio. Ya vimos por qué. En el momento en el que visitamos este lugar, había varios grupos de danzantes realizando diversas ceremonias. En el fondo estamos viendo uno, la más conocida, la danza mexica. Por esa razón les quise presentar este sitio, porque aunque en el Museo Guadalupano vimos que las danzas eran una forma de mostrar agradecimiento y felicidad hacia la Virgen de Guadalupe, no habíamos visto una danza como tal en vivo, y ahorita sí las estamos viendo en este espacio. Si continuamos recorriendo esta explanada, vamos a encontrar una enorme imagen de la Virgen de Guadalupe. De este lado tenemos otro grupo de danzantes interpretando otra ceremonia. El baile que ellos realizan se le conoce como danza de los matachines. Esta se baila en la región norte del centro de México, en estados como Hidalgo. La danza se lleva a cabo durante las celebraciones religiosas, y su origen nace de las costumbres de los pueblos prehispánicos de danzar con sus dioses. Al ritmo de la música dan fieros golpes que causan temor al público y lo hacen gritar. Se tiraban golpes entre ellos, simulando que se mataban o herían, y algunos caían como si estuvieran muertos. De ahí es que viene el nombre, matachín. En el Museo de El Carmen hay una exposición que habla del significado de las danzas más importantes de México. A continuación les voy a dejar un fragmento de esta danza.
¿Ven a ese danzante que está disfrazado de viejito entre los matachines? Representa que el mal está entre nosotros. Bueno, vamos a continuar con nuestro recorrido. Desde este punto tenemos una vista general de toda la basílica. Como les había comentado, se ven algunos de los edificios más importantes: la nueva basílica, el carrillón, la antigua basílica de Guadalupe, en donde se encuentran el templo expiatorio a Cristo Rey, que es aquel que tiene la cúpula amarilla, y la parroquia de Santa María de Guadalupe Capuchinas, que tiene la cúpula roja. Todos estos lugares ya los visitamos en museos anteriores, por eso solamente los estoy mencionando. También podemos observar el cerro del Tepeyac con la capilla del Cerrito en su cima. Así es como luce este espacio hoy en día. Les hago un resumen de este sitio por si ya no se acuerdan cómo era. Sin embargo, es necesario recordarlo para poder visitar el Museo del Tepeyac. Una vez que hemos conocido esta explanada, vamos a visitar el museo. El museo se encuentra del otro lado de la Plaza Mariana y del Museo Guadalupano, cerca de la Capilla del Pocito. El museo está muy chiquito y la entrada está muy escondida. Está en medio de dos locales. El local del lado izquierdo vende artículos religiosos y el local del lado derecho vende comidas y bebidas. Listo, ya llegamos. Si se dan cuenta, es un espacio pequeño, solamente es una habitación. Recordando un poco nuestras visitas previas a la Basílica de Guadalupe, en el Museo Guadalupano vimos que las personas tienen diferentes maneras de expresar su fe hacia la Virgen de Guadalupe. Algunas realizan ofrendas, otras donan algún artefacto que tiene mucho significado para ellos, algunos más dejan exvotos, también conocidos como milagros, y otros más realizan figuras y representaciones de la Virgen de Guadalupe hechas con diferentes materiales. Pueden ser de barro, de cemento, de yeso, de oro, de plata, de bronce, aluminio, o pueden ser retratos de la Virgen en pinturas, en óleos, en fotografías, en dibujos, en impresiones, e incluso algunos realizan figuras de la Virgen de Guadalupe y en ella plasman algunas características de la región en donde habitan. Puede ser algún tipo de material, algún elemento tradicional de la región, algún objeto o algo que forme parte de la identidad de la región de esa persona y que quiera plasmarlo en la Virgen para que pueda identificarse. Entonces, en este museo, lo que se muestran son diversas representaciones de la Virgen de Guadalupe, así como de otros elementos religiosos, como la cruz, la imagen de Jesucristo, la imagen de Juan Diego, la imagen del Papa y muchos otros elementos. Enseguida veremos un retrato del ingeniero Manuel Calderón Leonardo Lemus. Más adelante veremos quién es. En el centro del museo tenemos una maqueta de la Basílica de Guadalupe. Ahorita la veremos.
La imagen del marco verde me gustó muchísimo. No se alcanza a ver en la cámara, pero la Virgen de Guadalupe sobresale del resto del cuadro, como si tuviera relieve. Y aquí abajo tenemos una representación hecha con la técnica de papel picado. Lo interesante de todas estas representaciones es ver el ingenio que tienen las personas para realizarlas. Emplean distintas técnicas, distintos materiales, realizan distintos diseños y así sucesivamente. Esta representación no se alcanza a ver bien, pero está hecha con papel. Vean estas representaciones hechas con metal. El arte popular es un tipo de arte especial en el que diversas regiones de México tratan de plasmar a través de las diversas expresiones artísticas, como la pintura o la escultura, algo característico de la región en las que fueron elaboradas. Por ejemplo, los alebrijes es un tipo de arte popular de la Ciudad de México, ya que tiene sus orígenes aquí, y en las figuras se tratan de plasmar algunos elementos de la identidad de la ciudad, como los ajolotes. Si se dan cuenta, en muchos alebrijes siempre se trata de incluir alguna característica del ajolote. Las figuras religiosas son consideradas también un tipo de arte popular, ya que en muchas de ellas, como lo habíamos comentado anteriormente, se plasman elementos que forman parte de la identidad del lugar en donde fueron realizadas. Vean estas figuras, están muy chiquitas. Imagínense cuánta paciencia tuvieron las personas para realizarlas. ¿Ustedes tendrían la misma paciencia? Creo que antes de empezar a visitar este museo, les debí decir un pequeño comentario. Cuando vean el video o visiten el museo, háganlo con el mayor respeto posible. Se los comento porque últimamente ha habido una tendencia en las redes sociales en la que las personas empiezan a criticar todos los temas religiosos, pero lo hacen de una forma que da la impresión de que se sienten superiores intelectualmente por el simple hecho de no creer. A veces hasta parece que este tipo de personas lo hace a propósito, porque nadie menciona a esas personas, se meten a publicaciones religiosas y empiezan a criticar y a ofender. Pero les digo, lo hacen de una forma que parece que quieren dar a entender que ellos son intelectuales y los que son creyentes son inferiores a ellos. Y a mí también ya me ha tocado eso. En el Museo de la Inquisición, ahí hablé de la historia de la Inquisición, cómo se distribuía, los procesos y todo eso, y de la nada una persona se mete a comentar diciendo que es un dios inventado y que no sé qué. O sea, en ningún momento hablé de la religión y luego se metió a criticar. Tan fácil es como decir, ¿crees? Pues está bien. ¿No crees? Pues está bien. Si las personas son felices creyendo, pues que crean. Si las personas son felices no creyendo, pues que no crean. Y cada quien que siga con su vida. Pero no, parece que forzosamente tienen que criticar a quienes piensan diferente a ellos. Y además de eso, tratan de hacerlos menos como para demostrar que tienen razón, sean creyentes o sean no creyentes. Y lo peor es que esta tendencia va en aumento. Cada vez veo más comentarios de este tipo, tanto de creyentes como de no creyentes. Las personas piden tolerancia, pero cuando ven a alguien que cree en algo diferente a ellos, empiezan a criticarla. Entonces no están aplicando lo que quieren, tolerancia. Por eso les digo, este video y este museo, véanlo con el mayor respeto posible y simplemente véanlo como lo que es. Un espacio cultural en el que podemos ver distintas formas de expresión artística. En este caso el tema, la Virgen de Guadalupe. Al final de cuentas, la religión también forma parte de la cultura. No hablo solo de la religión católica, sino la religión en general. Cada uno de los países tiene su propia religión y a partir de ahí surgen diversas expresiones artísticas, arquitectónicas o musicales que le dan identidad a ese país. Por ejemplo, lo vimos hace un momento con las danzas. Muchas de ellas surgieron a raíz de la adoración de los dioses prehispánicos y después se trajeron a la religión católica. Con el paso del tiempo han ido perdurando y hoy en día forman parte de la identidad del país, así como de las regiones donde provienen.
Ahora, si nos vamos a Egipto, lo primero que viene a nuestra cabeza son pirámides o estatuas de dioses con cabezas de perro o de otros animales, y así. Vean, eso también forma parte de su cultura, que surge a raíz de la religión que había en esa época. Entonces es a lo que me refiero. Cuando visiten este museo, no lo vean tanto desde el aspecto religioso, véanlo más bien desde el aspecto cultural, que surge a partir de la religión. Por ejemplo, mientras estaba platicándoles todo esto, seguramente detectaron muchas técnicas de arte, como el repujado en metal, el uso de talavera, la escultura, algunos tejidos, la decoración de platos como la que estamos viendo en este momento, entre muchas otras cosas. Como lo comentamos hace un momento, todas esas son formas de expresión artística. De la misma forma hay muchas personas que critican las imágenes religiosas, pero no se dan cuenta que detrás de ellas hay muchísimos elementos, como las expresiones artísticas o técnicas que se emplearon, elementos u objetos que plasman, que forman parte de la identidad de la región, los materiales que se emplean, entre muchas otras cosas más. Entonces, muchas veces cuando critican las imágenes religiosas, están criticando una forma de expresión de la identidad de la región en la que fueron construidas. En muchas comunidades y regiones de México, su economía se basa en la construcción, diseño y venta de estas figuras. Entonces, cuando critican las imágenes religiosas, no se están dando cuenta que también están criticando la forma de existir de estas personas. Tristemente, a veces cuando tratas de explicar esto, esas personas que critican se ponen a la defensiva y empiezan a criticar más. Existe un libro muy bueno que se llama ¿En qué creen los que no creen? Está escrito por el arzobispo Carlo María Martini y el ateo Umberto Eco. El libro es una plática que tuvieron estos dos personajes en torno a temas de religión y de ciencia. Es muy interesante porque hoy en día, tanto creyentes como no creyentes tratan de obligar a otro a que tenga los mismos pensamientos en cuanto a la religión, y si no los tiene, lo empiezan a criticar. En cambio, en este libro, tanto el arzobispo como Umberto Eco no tratan de obligar al otro a que tenga los ideales que cada uno tiene, sino que la plática, que se realiza con el mayor respeto posible, consiste en ver cómo piensa cada una de las posturas, el creyente y el ateo, acerca de distintos temas, más que nada porque les da curiosidad ver lo que piensa el otro con un tema en específico. Por ejemplo, el creyente, él conoce la historia de la creación, que todo fue creado en 6 días, y Dios descansó en el séptimo, y que del barro surgió el primer hombre llamado Adán, y la primera mujer llamada Eva, y todo eso. Entonces el arzobispo, en vez de obligar a Umberto Eco a que crea en la teoría de la creación, le da curiosidad saber qué es lo que piensa él acerca de la creación del universo, y ya Umberto Eco se lo platica. Y de forma inversa, Umberto Eco, que es un no creyente, le platica algunos temas de ciencia al arzobispo, pero en vez de obligarlo a creer en ellos, quiere conocer, por curiosidad, qué es lo que piensa el arzobispo acerca de esos temas, y este ya le da la respuesta. Entonces todo el diálogo consiste en, más que obligar al otro a que tenga su misma postura, simplemente es saciar la curiosidad de lo que piensa el otro, y al final, el creyente sigue siendo creyente, el no creyente sigue siendo no creyente. Nadie criticó a nadie, ninguno trató de obligar al otro a pasarse a su misma postura, tampoco criticaron, ofendieron o hicieron menos al otro por tener una postura diferente, ni mucho menos uno se sintió superior al otro solo por tener una postura diferente. Simplemente cada uno sació su curiosidad de saber qué pensaba el otro de postura diferente. Entonces yo creo que hoy en día esa debería ser la forma en la que creyentes y no creyentes hablen. Más que criticar y obligar al otro a que crea lo que tú crees, pues simplemente platicar con ellos de forma curiosa para ver qué es lo que creen en torno a varios temas, y a lo mejor se puede dar una realimentación.
Esta imagen también me gustó mucho, porque vean, lo hicieron a partir de puros hilos. Este museo fue realizado por la arquitecta Celia Facio, y aquí está una placa que conmemora la elaboración de este proyecto. Ahora bien, ¿por qué se llama el Museo del Tepeyac? Por la maqueta que está en el centro. Es una representación a escala del Cerro del Tepeyac. Fue realizada en 1949 por el ingeniero Manuel Calderón Leonardo Lemus. En otras palabras, muestra cómo era el Cerro del Tepeyac en ese año. Por esa razón, antes de ver este video, les recomiendo que vean los videos anteriores del Museo Guadalupano y del Museo de la Basílica de Guadalupe, para que puedan conocer bien toda la villa y después la puedan comparar con esta maqueta. También por eso al principio del video les mostré una vista general de la villa, por si no se acuerdan cómo es. Aquí estamos viendo la parte frontal de la villa. En esta parte está la antigua basílica. Del lado izquierdo está el templo expiatorio a Cristo Rey, y del lado derecho está la parroquia de Santa María de Guadalupe Capuchinas. Vean cómo antes no estaba el carrillón, que hoy en día está en esta parte, ni la Plaza Mariana, ni el Museo Guadalupano. Tampoco está la Basílica de Guadalupe actual, que está de este lado, y que en esa época en su lugar había un parque. Y además vean que la villa no está cercada. De hecho, podemos ver que en su interior hay vehículos y camiones que llegaban directo a la antigua basílica. También se pueden observar algunos puestos ambulantes que se ponían en este lugar para vender sus mercancías. Y escondida entre esos edificios se encuentra la antigua parroquia de indios. Ahí se ve el parque que existía en esa época, en donde hoy está la actual Basílica de Guadalupe. Podemos observar que alrededor del templo había varias avenidas por donde transitaban los carros. Y también podemos observar que alrededor de los templos, así como en las laderas del cerro, había casas en donde habitaban personas. Como hemos visto, hoy en día ya no existen casas adentro, ni vehículos, ni avenidas. Si se preguntaban por qué se le conoce como la Villa Basílica, aquí está la respuesta. El nombre se debe al aspecto que tenía antes, al de una villa. Si se dan cuenta, prácticamente parece una villa, con sus iglesias, sus casas alrededor, sus carros, sus mercados, sus puestos ambulantes, su parque principal. Incluso ahí se ve su cementerio. Ahorita lo vamos a ver más de cerca. Entonces prácticamente era una villa. Por eso hoy en día a este lugar se le conoce como la Villa Basílica o la Villa de Guadalupe. En esta parte está la actual escalera
que nos permite subir al cerro del Tepeyac para llegar a la capilla del Cerrito, en la cual también hay una rampa para que las personas que lo deseen suban hincados, y también están todas las fuentes que rodean al camino. En este espacio hoy en día está el bautisterio, que es donde bautizan a los niños. Ahí se ve el cerro del Tepeyac y la capilla del Cerrito. A un costado está el Panteón del Tepeyac, en donde está enterrado Antonio López de Santa Anna. Adentro también se encuentra un museo. Sin embargo, es un poquito difícil acceder a él. Espero un día poder visitarlo. Ese ya sería el único museo que nos faltaría visitar de este lugar. Ahí tenemos una mejor vista del panteón. En esta maqueta, Manuel Calderón fue tan detallista que plasmó cada una de las tumbas de ese cementerio. Aquí podemos ver más casas que rodean al cerro del Tepeyac. Hoy en día esas casas ya no existen. Aquí podemos ver la capilla del Pocito. Ya hemos visto los templos principales. Podemos observar que a diferencia de hoy, que todos conviven en el mismo espacio, antes estaban separados por calles, casas y avenidas. Y en la maqueta no se ve, pero más para acá estaba una estación de ferrocarriles. Fue construida ahí porque desde esa época la basílica ya era un destino al cual llegaba mucha gente. Sin embargo, a diferencia de hoy, no existían muchos medios de transporte que los acercaran a este destino, por lo que era muy complicado llegar. Entonces, al darse cuenta de esa situación, se decidió instalar aquí la estación de ferrocarriles. De esa forma, muchos peregrinos, incluidos los que venían de otros estados del país, pudieron llegar de una forma más fácil a este recinto. Hoy en día, ese edificio aún existe, aunque ya no funciona como estación de ferrocarril. Ahí se encuentra el Museo de los Ferrocarrileros. Y aquí podemos observar otra subida al cerro. Hoy en día, en ese espacio se encuentra la escultura La Ofrenda, así como un pequeño cuerpo de agua. En esa época todavía no estaba. En cambio, la escultura del barco, ahí sí se puede ver, ya estaba en esa época. Recuerden que todos estos lugares que mencionamos ya los visitamos previamente. Si tienen dudas de alguno me avisan y ya les paso el video correspondiente. Gracias a esta maqueta podemos conocer cómo lucía la Basílica de Guadalupe a finales de los años 40 y compararla con el aspecto que tiene hoy para ver cómo ha cambiado. Y con esto concluimos la visita de este museo. Esperamos que les haya gustado. Afuera existe un pasaje comercial que fue construido en 1984. En las columnas existen imágenes de presidentes y personajes históricos que tienen datos curiosos de su relación con la Virgen de Guadalupe. Por ejemplo, uno de ellos es Agustín de Iturbide, que le entregó a la Virgen el bastón de mando de la Orden Imperial de Guadalupe. También habla de la peregrinación oficial que realizó el presidente Ignacio Comonfort, o el día que el presidente Adolfo Ruiz Cortines entregó una corona a la Virgen. Sin embargo, debido a la gran cantidad de gente que hay, muchas de estas imágenes pasan desapercibidas y algunas de ellas ya es difícil grabarlas
debido a que enfrente hay mesas en donde las personas están comiendo y pues tapan la vista, y también sería incómodo ir a grabar mientras están degustando sus alimentos. Entonces, esto sería todo por el día de hoy. Esperamos que les haya gustado. Los horarios son de lunes a sábado de 10 a 17 horas y los domingos de 9 a 19 horas. Para llegar, basta con que se bajen en la estación La Villa Basílica de la línea 6 del metro. Caminan por la calzada de Guadalupe y habrán llegado a la villa. Para llegar al museo, basta con que caminen hacia la derecha en dirección a la Capilla del Pocito y ahí encontrarán el lugar. Muy pocos lo saben, pero la calzada de Guadalupe tiene sus orígenes en la avenida Paseo de Reforma. En otras palabras, si recorren todo Reforma, más adelante se convierte en la avenida Guadalupe, que los deja enfrente de la Basílica de Guadalupe. En conclusión, Reforma termina enfrente de la Villa de Guadalupe. Esperamos que les haya gustado esta visita. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para el próximo video. ¡Hasta luego!